Hola, ¿qué tal? Soy Marianne, soy tostadora de Bluebell Coffee Roasters. Tengo una empresa con mi hermana de café de especialidad y tostamos para otros negocios, distribuimos, hemos creado nuestra propia marca para particulares también y bueno, y también tenemos una cafetería donde la gente puede venir para probar lo que hacemos. Y bueno, hoy estoy aquí para enseñaros a hacer una Aeropress, ahora que pasamos más tiempo que antes en casa, con esto del COVID-19, y nada, vamos a ello. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, la cafetera Aeropress, que se compone de 3 piezas, aquí podéis ver, y el portafiltro, donde colocaremos nuestro filtro de papel. También tenemos un molinillo de mano. Podéis tener un molinillo eléctrico o no podéis tener molino. Si no tenéis molino, le pedís a vuestro tostador, cuando hacéis la compra, que lo queréis molido especificáis para Aeropress. Nuestro café, evidentemente, y agua, que el agua la tengo calentando, ahora la traeré. Y una báscula. Tampoco para empezar en este mundo no hace falta, tampoco podéis prescindir de una báscula y por esto cuando compráis una Aeropress, la Aeropress viene con esta cosita que es un medidor donde podéis llenarlo entero y viene a ser unos 16 gramos de café y es una dosis apta y buena para hacer una Aeropress. Vamos con la receta. Lo primero que hacemos es poner nuestra agua a calentar. Utilizamos una kettle o un hervidor y si no tenemos un cazo cualquiera, y cuando el agua empiezan a salir las primeras burbujitas de la ebullición está a la temperatura que queremos. Apagamos el fuego. Mientras se calienta el agua, preparamos todo lo demás. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el café, por tanto lo pesamos si tenemos báscula. Si no tenemos báscula, utilizamos este cacillo que viene con la Aeropress y caben unos 17 gramos de café, que es también la dosis que voy a utilizar para esta receta. Podéis utilizar la dosis que en realidad que queráis, porque la Aeropress da mucho juego, entonces podéis utilizar desde 15 gramos hasta, 30 si queréis incluso. Nosotros vamos a utilizar 17. Pesamos el café. Tenemos el café pesado y ahora lo vamos a moler. Yo lo hago con un molinillo manual, también podéis hacerlo con un molinillo eléctrico. El punto de molienda tiene que tener un grosor parecido al de la sal, o entre la sal y el azúcar. Molemos. Tenemos nuestro café molido. Y lo siguiente es lavar el filtro de papel en el portafiltros. Para ello lo ponemos en un vaso y unimos las piezas de la Aeropress, ¿vale? Tenemos estas dos piezas, la que tiene una cara cerrada arriba, o sea, en esta posición, y la otra que tiene como la parte de arriba más ancha, también arriba. Voy a por la kettle. Lavamos el filtro de papel, precalentamos la Aeropress para que no baje la temperatura de la infusión de nuestro café, es importante, y desechamos el agua. Ok, utilizamos el embudo para poner el café dentro de la Aeropress y que no se nos esparza por la mesa.
Y vamos a infusionar nuestro café. Yo estoy poniendo el Aeropress encima de la báscula, bueno, porque quiero mirar el agua que voy a poner, pero realmente si la lleváis hasta arriba tampoco hace falta pesar el agua. Entonces, lo primero vamos a hacer una preinfusión. Vamos a verter un poquito de agua hasta cubrir nuestro café y, perdón, importante, tiempo. Necesitamos tiempo. Mi báscula tiene también un cronómetro. Si no tenéis, utilizáis el del teléfono. Entonces, le damos al tiempo porque es muy importante, hay que controlar el tiempo de infusionado. Y lo que digo, vertemos agua hasta cubrir nuestro café. Y de esta manera hacemos una preinfusión. Removemos con una cuchara, con una pala de madera, removemos un poquito el café y de esta manera nos aseguramos que todas las partículas del café entran en contacto con el agua. Esperamos 30 segundos. Y vertemos el resto de agua de esta manera. Vamos haciendo círculos y así conseguimos una pequeña turbulencia, siempre en la misma dirección, para tener una extracción homogénea del café. Vale, hasta arriba. Y ahora vamos a esperar hasta el 1,5 minutos. Mientras cerramos la Aeropress. El portafiltro se encaja en la Aeropress como si fuera una rosca. Y ya estamos llegando al 1 minuto y 30 segundos. Y lo que hacemos ahora es voltear la Aeropress en una taza. Y en 20 segundos más vamos a extraer nuestro café presionando de esta manera la parte superior de la Aeropress. Cuando llegamos al final, en el momento en el que empieza a haber un silbidito, que significa que ya no queda, estamos extrayendo el último aire que puede haber, paramos, no presionamos más. Y en total hemos utilizado 2 minutos y... no, perdón, 1 minuto y 50 segundos. Y ya tenemos nuestra Aeropress. Ahora solo queda beberla y disfrutarla. Pues ya hemos terminado. Nada, solo deciros que si queréis tener y beber buen café en casa, nos podéis comprar café a través de nuestra tienda online. Y bueno, yo creo que ahora más que nunca hay que apoyar el comercio local. Ahora más que nunca y en realidad siempre.